Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era el mayor premio que una madre podía recibir. Pasé años cosiendo sueños, imaginando que, cuando él creciera, me abrazaría con orgullo y me diría que todo había valido la pena. De verdad creía que el amor que yo entregué volvería a mí convertido en cuidado y respeto. Pero aquella noche, mi propio hijo lanzó mi maleta a la calle y gritó, delante de vecinos y desconocidos: «Mi suegra duerme aquí, tú no». La lluvia caía, la maleta rodó por los escalones, y mi corazón rodó con ella. Y si piensas que me quedé allí, encogida en la acera como un trapo viejo, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después, nadie podría haberlo imaginado. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los capítulos de este camino que puso mi vida patas arriba. Mi nombre es Rosa María de la Calle, tengo 74 años, y durante décadas fui madre soltera, costurera y sostén de un hogar que nunca me sostuvo a mí. Pero aquella noche, descubrí que a veces hay que ser arrojada a la calle para, por fin, encontrar tu propia puerta. A veces la vida se parte en un solo sonido. Para mí, fue el golpe de mi maleta rebotando contra los escalones de mármol. Nunca pensé que esas escaleras, que subí tantas veces con bolsas de mercado y flores para la mesa, se convertirían en el escenario de mi humillación. Iván, mi único hijo, me miraba desde la puerta con un rostro que no reconocí. Ni un temblor en sus labios, ni una duda en su voz cuando gritó: «Mi suegra duerme aquí, tú no». Aquella frase fue un corte limpio, sin anestesia. La lluvia caía con furia, empapando mi vestido, mientras mis manos temblaban alrededor del asa. Bajé despacio, sin mirar atrás. Los vecinos se asomaban por las ventanas grandes de aquel edificio elegante, pero nadie dijo nada. El agua corría por la acera como si quisiera borrar mis huellas, y cada paso me alejaba de una casa que ya no era mía. El reflejo de las luces sobre el pavimento brillaba como cristal quebrado. No lloré, no podía. Solo sentía un vacío espeso, el mismo que se queda cuando algo se rompe y no hace ruido. Llegué hasta la esquina, donde un hotel boutique tenía su entrada iluminada. El olor a perfume caro se mezclaba con el del asfalto mojado. Pensé en entrar, pedir un techo por una noche, pero recordé que mi tarjeta de crédito había sido cancelada cuando cerré mi cuenta conjunta con Iván. No tenía dinero, ni siquiera monedas para un café. Me quedé frente a la puerta giratoria, viendo entrar a gente con ropa de diseñador, bolsos de cuero y sonrisas cansadas. Yo solo tenía mi maleta y la dignidad colgando de un hilo. Caminé hasta el parque más cercano. El viento me golpeaba la cara, y cada ráfaga traía el olor del pan de una cafetería cercana. Me senté en una banca de hierro bajo una farola. Abrí la maleta buscando mi bufanda de seda azul, la única prenda que me quedaba del viaje a París que hice con mi difunto esposo. El tacto suave me recordó que alguna vez tuve una vida distinta, con muebles nuevos, un jardín cuidado y una cuenta de ahorros que me hacía sentir segura. Esa noche comprendí que los recuerdos no dan calor. El silencio del parque era tan profundo que podía escuchar mis pensamientos. Me pregunté en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga. Repasé cada comida, cada sacrificio, cada noche en vela cuidando su fiebre. ¿De qué sirve amar tanto si un día te lo arrebatan todo con una frase? Miré al cielo. La lluvia seguía cayendo, insistente, como si el cielo también quisiera disculparse por no haberme protegido. Un coche negro se detuvo frente al parque. Sus luces iluminaron mi rostro cansado y mis zapatos empapados. Pensé que era Iván, que tal vez había cambiado de idea, que bajaría corriendo a pedirme perdón. Pero el coche arrancó de nuevo, dejando tras de sí un olor a gasolina y soledad. Apreté mi bufanda contra el pecho y cerré los ojos. Si quería sobrevivir, tendría que hacerlo sola. Por primera vez en mi vida, esa idea no me pareció imposible, solo aterradora. El agua seguía cayendo, y cada gota golpeaba el metal de la banca como un reloj marcando el paso del tiempo. Pensé en levantarme, pero el cuerpo no me obedecía. Había una calma rara, una mezcla entre resignación y furia. Tal vez era eso lo que llaman dignidad. No gritar, no suplicar, solo quedarse quieta hasta que el dolor pase de largo. En la distancia, las luces de la ciudad parecían joyas sobre terciopelo. Todo seguía brillando, menos yo.
Pasó un hombre con un paraguas de cristal transparente. Me miró 2 veces antes de detenerse. Sus zapatos relucían pese al agua y su voz sonó amable. «Señora, ¿está usted sola?» No supe qué responder. Sentí una punzada de vergüenza, como si la palabra sola se hubiera vuelto mi nuevo apellido. Él esperó unos segundos, sosteniendo el paraguas sobre mí, mientras la lluvia caía solo sobre él. No acepté su ayuda, pero agradecí el gesto con una mirada. Cuando se alejó, algo en mí cambió. Guardé la bufanda, cerré la maleta y me puse de pie. No sabía hacia dónde ir, pero tenía que moverme. El viento soplaba fuerte, y mi reflejo en el escaparate de una joyería me devolvió una imagen desconocida, la de una mujer derrotada, pero viva. Esa noche, en medio del lujo que no me pertenecía, hice una promesa muda. Si el mundo quería verme caer, yo iba a aprender a caminar sobre las ruinas. El amanecer me sorprendió de pie, frente a un puesto de flores que olía a jazmín y esperanza. El dueño, un hombre de mirada tranquila, acomodaba los ramos bajo una marquesina de cristal. Me miró con curiosidad, sin lástima. Algo en su gesto me dio valor. Acerqué mi maleta, todavía húmeda, y le pregunté si necesitaba ayuda. Él me sonrió, como si hubiera estado esperándome. El florista se llamaba Juan. Tenía las manos grandes, ásperas, pero el movimiento con el que tocaba las flores era casi de un cirujano. Su voz era suave, de esas que se usan para hablarle a alguien que ha perdido algo. Me ofreció una taza de café caliente en una vajilla de porcelana gastada. Dijo que era dueño de ese pequeño puesto desde hacía 20 años y que jamás había cerrado, ni siquiera en las tormentas. Su mirada no tenía curiosidad, tenía respeto, y eso bastó para que aceptara quedarme un rato. En ese rincón lleno de olor a jazmín, me sentí a salvo por primera vez. El interior del local era pequeño, pero cuidado con un gusto sencillo. Un jarrón de cristal, una lámpara de bronce, una repisa de madera donde descansaban libros viejos de botánica. El suelo, de mármol gris, brillaba con el reflejo de la luz del amanecer. Juan me dejó sentarme en una silla tapizada con terciopelo verde. En la pared colgaban retratos de flores exóticas y un reloj antiguo que marcaba el tiempo con calma. Todo parecía suspendido, como si la vida ahí tuviera otro ritmo. Pensé en mi casa, en los muebles de roble que alguna vez fueron míos, y una punzada de nostalgia me apretó el pecho. ¿Tiene familia?, me preguntó sin mirarme. Tenía, contesté. No hubo más preguntas. En ese silencio se escondía la delicadeza de quien sabe que hay heridas que no se tocan. Mientras sorbía el café, miré mis manos. La piel reseca, las uñas quebradas. Eran las mismas manos que un día cosieron vestidos de seda para clientas que hablaban de viajes, de clubes privados, de joyas nuevas. Yo no tenía joyas, pero sabía hacer que las mujeres se sintieran hermosas. Recordar eso me dolió y me dio fuerza al mismo tiempo. Juan me ofreció quedarme en el almacén que tenía detrás del puesto. Dijo que no era gran cosa, pero estaba seco y tenía una pequeña estufa de gas. Lo seguí entre cajas llenas de flores marchitas y herramientas oxidadas. El aire era pesado, pero olía a vida. En una esquina había un sofá viejo y una manta doblada. Dejé mi maleta ahí, sintiendo que, por un momento, tenía techo otra vez. El sonido de la lluvia contra el techo de lámina me arrulló, y el calor de la estufa me devolvió un poco de color al rostro. Al caer la tarde, escuché a una mujer gritar su nombre desde la calle. Su voz tenía una firmeza cortante. Entró sin pedir permiso. Llevaba un abrigo de lana gris y botas de cuero negro. Su perfume era intenso, con ese aroma dulce y caro de los frascos que se venden en tiendas donde las dependientas usan guantes blancos. ¿Quién es ella, Juan?, preguntó con desconfianza. Una amiga. La voy a ayudar. Ella me observó de arriba abajo, midiendo mi pobreza con la mirada. Aquí no necesitamos más bocas. Supe que era su hermana. Lucía. Una mujer acostumbrada a los números, a las cuentas, al dinero contado sobre la mesa. Tenía la mirada práctica de quien ha vivido administrando todo, las flores, los gastos y las emociones ajenas. No respondí. Solo acomodé mis cosas en silencio. Ella soltó una risa breve, sin humor. ¿Cuánto te paga? Nada, dijo Juan. Solo necesita un lugar para pasar la noche.
El gesto de mi anfitrión la enfureció, pero no insistió. Me miró una vez más antes de salir, como quien mira una amenaza. Esa noche entendí que la compasión siempre tiene un precio, aunque nadie lo diga en voz alta. Cuando me quedé sola, prendí una lámpara pequeña. En una esquina del almacén había una pila de cajas de cartón con retales de tela. Me acerqué y abrí una. Dentro, encontré trozos de encaje, tul, lino, incluso un pedazo de satén rojo con destellos de oro. El corazón me dio un vuelco. Pasé los dedos por el tejido y por un instante me vi en mi antiguo taller, donde mis clientas dejaban tarjetas de crédito sobre el mostrador sin mirar los precios. Apreté la tela contra mi pecho, sabiendo que en mis manos todavía había algo que nadie podía quitarme, la habilidad. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la estufa, observando las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes. Pensé en Iván, en cómo firmé los papeles de la casa para ponerla a su nombre, creyendo que así aseguraba mi futuro. Ahora ni techo tenía. Todo lo que poseía cabía en esa maleta húmeda y en mi memoria. Cerré los ojos, pero las imágenes se repetían, su voz, la maleta, la calle, el eco. Me dolía pensar que él dormía tranquilo, tal vez en sábanas de algodón egipcio, mientras yo temblaba en un almacén de flores. A medianoche escuché pasos. Me incorporé de golpe. La puerta trasera se abrió con un chirrido. Lucía había vuelto. Traía una linterna en la mano y un gesto que no supe leer. Se detuvo frente a mí y dejó sobre la mesa una caja más grande. Ahí tienes más telas. No las eches a perder. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. Quedé mirando la caja. Dentro, entre pliegues de tela, había un pequeño alfiletero de cristal y una cinta métrica. Era un gesto mínimo, pero en mi mundo equivalía a una tregua. Esa madrugada, mientras afuera la lluvia cesaba, empecé a coser sin saber para qué ni para quién. Las puntadas eran torpes al principio, pero luego el ritmo regresó solo, como una oración olvidada. Hice un dobladillo, luego una costura más firme, y así hasta que el tejido cobró forma. No era un vestido, ni una prenda exacta, era algo entre un abrigo y una promesa. Cuando amaneció, la luz del sol atravesó el cristal del almacén y cayó justo sobre mi creación. Me quedé viéndola largo rato, con un nudo en la garganta. Tal vez ahí empezaba mi regreso. El sol apenas entraba por las rendijas del almacén cuando abrí los ojos. La tela que había cosido durante la noche seguía sobre la mesa, brillando débilmente con la luz dorada del amanecer. No era una prenda perfecta, pero tenía algo mío, una forma de resistencia. Juan llegó temprano, con una caja de pan dulce y una sonrisa que no necesitaba explicación. Me preguntó si había dormido bien y señalé el abrigo improvisado. «Lo hiciste tú», dijo sorprendido. Asentí. «Entonces no solo cosiste tela, cosiste esperanza». Esa frase me acompañaría mucho tiempo. Lucía apareció minutos después, envuelta en su abrigo gris, con su perfume de almizcle llenando el aire. Traía una carpeta bajo el brazo y un gesto serio, el de quien está a punto de poner condiciones. Me saludó con un movimiento seco de cabeza y se puso a revisar las cuentas sobre el mostrador. «Este negocio apenas se sostiene», dijo, sin mirarme. «Cada flor tiene que venderse, no podemos mantener huéspedes». Juan intentó responder, pero ella levantó la mano. «No discutas conmigo. Los números no mienten». Me observó de reojo, como si calculara mi costo en lugar de mi valor. Mientras ellos discutían, yo doblé las telas y las guardé en la caja. Mi silencio era mi escudo. No iba a rogar por un lugar que todavía no era mío. Lucía cerró la carpeta con un golpe seco. «Si quiere quedarse, que trabaje». No lo dijo con crueldad, sino con la frialdad de quien aprendió a protegerse del fracaso. Me acerqué despacio, limpiando las manos en el delantal. Sé coser, bordar, reparar lo que otros tiran. Juan la miró, suplicante. Lucía suspiró. «Está bien. Pero si el primer trabajo no sirve, te vas». Esa fue mi primera negociación en mucho tiempo. Pasé la mañana entre agujas y alfileres. Encontré un pedazo de tela de lino beige y otro de encaje dorado. Decidí combinarlos, inspirada por los escaparates que recordaba de la avenida Colón, donde las boutiques lucían vestidos como joyas.
Quería probarme que aún tenía algo que ofrecer. El sonido de la aguja atravesando la tela era hipnótico, un vaivén entre el pasado y el presente. Juan me observaba desde la puerta, como quien mira florecer algo inesperado. Cada puntada era un intento de volver a existir. Lucía entró sin hacer ruido. Se acercó a la mesa y tocó el borde de la tela. Su mano, cubierta por un guante de cuero, se detuvo sobre la costura. «No está mal», admitió. Esa mínima aprobación me supo a triunfo. «Puedo hacer más», le respondí con voz firme. «No te emociones», replicó. «La belleza no paga las cuentas». Me reí, sin quererlo. Ella me miró confundida. «A veces sí», dije. «Solo hay que saber venderla». Ese día entendí que no bastaba con coser, también había que aprender a negociar la dignidad. A mediodía, el calor llenó el almacén. El aroma de las flores frescas se mezclaba con el del hilo y la tela nueva. Juan puso música baja en una radio vieja. Un bolero sonaba de fondo mientras cosía el dobladillo. Por un momento, todo pareció normal, casi feliz. Lucía se mantuvo en silencio, revisando facturas. Su elegancia era natural, esa que no necesita joyas para imponerse. Pensé que, en otro tiempo, habríamos podido ser amigas. Pero las mujeres que aprenden a sobrevivir no se confían fácilmente unas de otras. Por la tarde, un cliente entró buscando un ramo de rosas para un aniversario. Vestía traje, reloj de oro, zapatos impecables. Lucía lo atendió con una sonrisa que nunca me dedicó a mí. Le habló de promociones, de arreglos especiales, de entregas personalizadas. Yo la miraba y comprendí que la seguridad también puede ser un lujo. Cuando el cliente se fue, ella guardó el dinero en una caja de metal y la cerró con llave. Todo estaba bajo su control, menos el pequeño trozo de tela que seguía creciendo entre mis manos. Cuando el día terminó, guardé mi trabajo con cuidado y me senté cerca de la estufa. El cansancio pesaba, pero era distinto, no venía del cuerpo, sino del alma que se estaba remendando poco a poco. Juan me trajo un vaso de leche caliente. «Lucía no es mala», me dijo. «Solo tiene miedo». No respondí. Sabía que el miedo es el disfraz más elegante del orgullo. Afuera, la ciudad se encendía en luces. Desde la ventana pude ver los reflejos dorados sobre los coches de lujo que pasaban por la avenida. Todo seguía en movimiento, menos yo. Esa noche no quise dormir. Tenía la sensación de que algo iba a cambiar. Revisé las telas que quedaban y al fondo de una caja encontré un trozo de terciopelo azul oscuro, tan suave como el cielo antes de una tormenta. Decidí que con esa tela haría algo distinto, algo solo mío. Tal vez un vestido, tal vez una armadura. No sabía qué vendría después, pero necesitaba crear antes de que el miedo me paralizara otra vez. A medianoche escuché la puerta abrirse con lentitud. Pensé que era Juan, pero no era su silueta. La figura que entró era más pequeña, más ágil. Un destello de luz de la calle iluminó su rostro. Era Lucía. Llevaba una bolsa en la mano y la dejó sobre la mesa. «Mañana vas a acompañarme al mercado», dijo. «Quiero ver si realmente vales lo que dices». Luego se marchó sin mirar atrás. Me quedé de pie, temblando, pero no de miedo. Por primera vez en años, sentí curiosidad por el futuro. El amanecer llegó envuelto en nubes densas. La lluvia había regresado con ese sonido constante que parece llenar todos los silencios. Lucía me esperaba en la puerta con un paraguas de color marfil y un bolso de cuero brillante. Su elegancia era impecable incluso bajo el mal clima. «Camina detrás de mí y no hables mucho», me advirtió. Apreté mi abrigo de tela y la seguí entre los charcos que reflejaban las luces de los escaparates. El mercado de Valencia despertaba entre gritos, olores y colores. Las flores, los pescados, los perfumes baratos, todo competía por atención. Mientras ella negociaba precios con los proveedores, yo observaba. Los vendedores la saludaban con respeto, casi con miedo. Tenía un talento natural para obtener lo que quería. Yo me quedé cerca de los puestos de telas. Había rollos de seda, algodón y lino apilados como torres de color. Pasé la mano por uno de ellos, un encaje marfil con bordes dorados. Lucía me vio y negó con la cabeza. «Nada de caprichos».
Estamos aquí para trabajar. Me mordí la lengua. No era capricho, era memoria. Esa textura me recordaba los vestidos que solía coser en otra vida, cuando la palabra lujo no me dolía. Después de una hora, empezó a correr un rumor entre los pasillos del mercado. Una vendedora joven, con el cabello recogido en un moño descuidado, me reconoció. «¿No es usted la señora que echaron de su casa?», preguntó en voz baja. La frase me atravesó el cuerpo como una corriente fría. Intenté disimular, pero supe que Lucía lo había oído. Ella levantó la mirada, clavándome los ojos. «¿De qué habla esta mujer?», preguntó, seca. «De nada», respondí. Pero era tarde. Las miradas se habían multiplicado, y mi vergüenza se hizo pública una vez más. Lucía me llevó aparte, a una esquina del mercado donde el ruido no llegaba. «¿Es cierto?», preguntó sin rodeos. Asentí. No tenía sentido mentir. «Mi hijo me echó de casa». Sus labios se apretaron. No sé si por pena o por juicio. «Juan no me lo dijo, porque no era necesario», contesté. Su silencio pesó como una sentencia. En ese momento sentí que mi nueva oportunidad pendía de un hilo más frágil que el que usaba para coser. Volvimos al almacén empapadas. Juan nos esperaba con café y pan recién hecho. Cuando Lucía le contó lo ocurrido, él me miró con algo entre culpa y ternura. «Deberías habérmelo dicho», murmuró. «¿Para qué?», respondí. «Nadie quiere escuchar una historia triste durante el desayuno». Él dejó la taza sobre el mostrador. «No me refiero a eso. Hablo de dignidad. Aquí no tienes que esconder nada». No supe qué decir. A veces el silencio es el único refugio que queda cuando la verdad se vuelve demasiado pesada. Esa tarde, la tormenta arreció. El viento golpeaba las ventanas grandes del local, haciendo que los cristales vibraran como si quisieran romperse. Lucía se encerró en la oficina trasera a revisar las cuentas. Juan y yo movimos las macetas para que no se volcaran. En medio del ruido, pensé en mi casa, en cómo la lluvia sonaba distinta cuando uno tenía techo propio. Recordé el olor del café en la cocina, los muebles que dejé, las fotografías que colgaban en las paredes. Todo eso tenía dueño ahora. Todo, menos mi memoria. Cuando la lluvia cedió un poco, Juan encendió una radio vieja. Una melodía suave llenó el aire. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el agua bajaba por las calles, arrastrando hojas y flores rotas. Pensé en Iván. ¿Estaría cómodo, seco, durmiendo con la conciencia limpia? La idea me revolvió el estómago. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir sin saber por qué. «No sé en qué momento dejaste de verme como tu madre». Era una carta sin destinatario, pero la tinta se deslizó con furia. Cuando Lucía regresó, me vio escribiendo. «¿Qué haces?», preguntó. «Cierro cuentas», le contesté. Ella frunció el ceño, sin entender la ironía. Guardé la hoja en la maleta, junto a mis pocas pertenencias. Tal vez algún día la terminaría. Por ahora, solo necesitaba que existiera, que mi dolor tuviera forma de palabras. Afuera, los relámpagos iluminaban los muros del edificio, y por un instante me pareció que la tormenta era mi espejo. Cerca de medianoche, el ruido del agua contra el tejado se volvió un murmullo lejano. Juan me ofreció su terraza para dormir. Dijo que allí tenía una habitación pequeña con una estufa eléctrica y una ventana que daba al cielo. Agradecí con un gesto. Subí las escaleras despacio, con la maleta en una mano y la carta en la otra. Al abrir la puerta, una corriente tibia me envolvió. La habitación olía a flores y a polvo antiguo, pero también a esperanza. Me senté en la cama, viendo cómo los relámpagos jugaban en el horizonte. Sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era resignación, era una fuerza nueva, pequeña pero viva. La misma que nace cuando ya no hay nada que perder. Tal vez la dignidad no se hereda, se conquista en soledad. Cerré los ojos y me dejé llevar por el rumor de la tormenta, prometiéndome que la próxima vez que alguien hablara de mí, no sería por lástima, sino por respeto. ¿Y tú? Si escucharas que una mujer fue echada por su propio hijo bajo la lluvia, ¿te acercarías a ayudarla o mirarías hacia otro lado? La terraza de Juan era un refugio silencioso sobre el ruido de la ciudad. Desde allí se veía la avenida iluminada,
los faros de los autos deslizándose como hilos de luz. El suelo era de mosaico antiguo y, en el centro, una mesa de hierro sostenía un florero de cristal tallado. Todo estaba limpio, ordenado con un gusto humilde pero elegante. Dejé mi maleta junto a una repisa y respiré el aroma a jazmín que subía desde el puesto. Por primera vez en semanas, sentí que podía dormir sin miedo a la intemperie. Por la mañana, la luz se filtró a través de las cortinas blancas, suaves como seda. Me preparé un café en una taza de porcelana rajada, mientras escuchaba el murmullo del mercado despertando abajo. La vista era hermosa, casi dolorosa. Techos de teja, balcones con ropa colgada, gente apresurada con paraguas de colores. Pensé en lo poco que cuesta perderlo todo y en lo caro que resulta recuperarse. En mi cartera quedaban solo unas monedas, pero decidí no pensar en dinero. Había cosas que valían más que la cuenta del banco. Juan subió con una bandeja de pan recién hecho. Traía la camisa remangada y un aroma suave, mezcla de flores y jabón. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Asentí. Esta habitación estuvo vacía demasiado tiempo, dijo, mirando alrededor. A veces la soledad también necesita compañía. Agradecí su generosidad con un gesto. No quise hablar de Iván. No quería que la gratitud se mezclara con la pena. Bebí el café despacio, disfrutando de la simpleza del momento, como si el mundo, por fin, me concediera un respiro. Lucía apareció más tarde. Subió con paso firme, como si la terraza fuera suya. Traía una carpeta llena de facturas y una expresión de cansancio. Juan, los números no cuadran, dijo sin mirarme. Él suspiró. Vendimos poco esta semana, entonces habrá que vender más, respondió ella, cerrando la carpeta con un golpe. Me miró y agregó, tal vez puedas ayudarnos. Las flores ya no bastan. Hay que ofrecer algo distinto. No entendí del todo, pero su tono sonaba más a reto que a propuesta. Pasé el resto del día observando el puesto desde la terraza. La gente iba y venía, comprando pequeños ramos para regalar. Vi cómo Lucía hablaba con clientes con esa elegancia natural que imponía respeto. Yo, mientras tanto, repasaba los trozos de tela que había guardado. Entre ellos había un pedazo de encaje marfil que me llamó la atención. Lo extendí sobre la mesa y comencé a planear algo. No un vestido, sino una prenda que contara mi historia, sin palabras, sin lágrimas. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de un azul profundo, encendí una lámpara pequeña y saqué mis agujas. El sonido metálico del hilo deslizándose fue mi compañía. Cada puntada tenía el peso de un recuerdo. Pensé en la casa que había dejado, las ventanas grandes, las cortinas de lino, el reloj dorado del comedor que ahora debía marcar otras rutinas. Me dolió, pero también me dio impulso. A veces el dolor, si se usa bien, puede coser lo que el orgullo rompió. Lucía subió sin avisar. Me encontró cosiendo junto a la ventana. ¿Qué haces?, preguntó. Trabajo, respondí sin detenerme. Se acercó, tocó la tela y arqueó una ceja. Tienes buen gusto. Esto parece de boutique. No sé si tanto, dije. Deberías venderlo, añadió ella, bajando la voz. Podríamos probar en el mercado. Esa frase, dicha casi al pasar, encendió una chispa. No quería vender, quería demostrar que todavía podía crear algo digno. Al día siguiente, bajé al mercado con el vestido terminado. Era sencillo, de lino y encaje, con pequeños bordes dorados que atrapaban la luz. Lo colgué en un perchero cerca de las flores. Al poco tiempo, una mujer joven lo vio y se detuvo. ¿Cuánto cuesta?, preguntó. Lucía me miró, sorprendida. 20 euros, respondí al azar. La clienta sacó un billete sin regatear. Cuando se marchó, Lucía me dio una sonrisa breve, apenas visible. Parece que tenías razón. Esa fue la primera venta de mi nueva vida. Esa noche cenamos juntos, los tres. Juan sirvió vino barato en copas de cristal y Lucía brindó conmigo por primera vez. Por los comienzos, dijo. Y por el talento, añadió él. Me reí, sintiendo una gratitud tranquila, sin dramatismos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que los recuerdos seguirían persiguiéndome, pero al menos esa noche dormí con la sensación de pertenecer a algo.
No a una familia, ni a una casa, sino a mí misma. Antes de dormir, abrí la ventana de la terraza. La ciudad brillaba bajo la lluvia, como si cada farola fuera una pequeña promesa. Toqué la tela del vestido que había quedado sobre la silla y me dije que ese sería mi camino, coser para seguir viva. No necesitaba aplausos ni dinero, necesitaba propósito. Y aunque el futuro seguía nublado, por primera vez sentí que tenía las manos limpias para escribirlo con hilo y aguja. Desperté antes del amanecer, con el sonido de los primeros camiones llegando al mercado. El aire olía a flores frescas y a café recién molido. Me levanté despacio, repasando con la mirada mi pequeño espacio, la cama sencilla, la mesa de madera, la lámpara que Lucía me había dejado sin decir palabra. Todo era modesto, pero tenía algo que hacía tiempo no sentía: paz. La noche anterior soñé que cosía sobre un lienzo de seda inmenso, y que cada puntada curaba una herida del pasado. Al abrir los ojos, entendí que ese sueño era una orden. Bajé al almacén y encendí la luz. La máquina de coser, vieja y polvorienta, esperaba en un rincón. Juan me había prometido arreglarla, pero no quise esperar. La conecté con cuidado y, cuando el motor vibró, una sonrisa me escapó sin permiso. Coloqué un pedazo de tela color marfil sobre la mesa, saqué los hilos dorados y comencé a coser. Cada movimiento era un recuerdo que dejaba de doler. Pensé en las clientas que alguna vez me pagaron con tarjetas de crédito relucientes por vestidos que apenas usarían una vez. ¡Qué ironía! Ahora yo cosía con el alma, sin precio ni recibo. Lucía llegó más tarde, con su paso firme y el cabello perfectamente recogido. «¿Trabajando desde temprano?», preguntó. «El día se ve distinto cuando se empieza cosiendo», respondí. Se acercó a la mesa y pasó los dedos por el borde de la tela. «Eso parece hecho para una boutique. Tal vez algún día», contesté sin mirarla. Ella asintió, como si aquella idea no le pareciera del todo imposible. Después, revisó su libreta de cuentas y murmuró algo sobre pérdidas y ventas. La escuché hablar de finanzas como si hablara otro idioma, uno que yo ya no entendía. A media mañana, el puesto de flores comenzó a llenarse. Los turistas se detenían a fotografiar los ramos y las pequeñas prendas que ahora colgaban entre las macetas. Lucía había tenido la idea de exhibir mis vestidos junto a las flores. Decía que el color atraía el ojo y el ojo atraía la billetera. No me molestaba. Era un intercambio justo. Ellos vendían flores, yo vendía dignidad disfrazada de tela. Juan me miró desde lejos y me guiñó un ojo. A veces los silencios dicen más que las palabras. Una mujer elegante se detuvo frente a mi mesa. Llevaba gafas de sol, un bolso de cuero y un perfume caro que reconocí de inmediato, J. Adore, el mismo que una clienta mía usaba años atrás. Tomó un vestido entre las manos y lo examinó con detenimiento. «¿Quién hace esto?», preguntó. «Yo», respondí. Me observó de arriba abajo y sonrió. «Tiene talento». Pagó sin regatear y se fue. Cuando la vi alejarse, sentí algo parecido al orgullo, pero más profundo. El respeto de una desconocida vale más que la disculpa de un ingrato. Al cerrar el día, Lucía revisó la caja registradora. «3 ventas hoy», dijo sorprendida. «Parece que tus costuras traen suerte». Le respondí con una media sonrisa. Ella anotó las cifras en su cuaderno y agregó: «Si seguimos así, podremos abrir un local más grande». No respondí. No quería pensar en crecer, solo en mantenerme de pie. Los proyectos grandes aún me daban miedo. Prefería el hilo corto, el que se enreda menos y se rompe sin ruido. Esa noche cenamos pan con queso y vino barato. Juan hablaba poco, pero sus ojos decían todo. Me contó que, antes de tener el puesto, trabajó en una floristería de lujo dentro de un hotel boutique. «Ahí aprendí que el dinero no perfuma las flores», dijo con una sonrisa cansada. Reímos. Lucía lo escuchaba en silencio, con esa forma suya de estar presente sin mostrarse del todo. Miré a ambos y sentí algo parecido a familia, aunque sabía que ese concepto me dolería siempre. Al terminar la cena, subí a la terraza. La ciudad era un tapiz de luces, cada una marcando una historia. Pensé en Iván, en si alguna de esas luces sería la de su casa. Tal vez dormía tranquilo, sin imaginar que su madre seguía viva entre flores y agujas. El aire fresco me despejó las lágrimas que no quería soltar.
No lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Hay heridas que necesitan silencio, no disculpas. Antes de dormir, extendí la tela sobre la cama y pasé la mano sobre las costuras. El brillo del hilo dorado reflejaba la luz de la lámpara como si fuera oro verdadero. Sonreí. No era riqueza, era algo más valioso, mi regreso. La vida me había quitado muchas cosas, pero me devolvía algo que no sabía que necesitaba: propósito. Cerré los ojos sabiendo que al amanecer volvería a coser, no por dinero, sino por dignidad. Esa mañana el mercado parecía otro. El aire olía a pan recién horneado y a flores húmedas. La luz del sol caía sobre los toldos y los hacía brillar como si fueran de seda. Caminé entre los pasillos con mis vestidos doblados en una bolsa de tela. Lucía había conseguido un pequeño espacio junto al puesto de Juan, justo frente a una joyería donde las vitrinas exhibían relojes de oro y collares de perlas. No podía haber mejor contraste. Colgué mi primer vestido sobre un perchero metálico, cuidando cada pliegue como si fuera una reliquia. Sentí miedo y esperanza al mismo tiempo. Lucía supervisaba cada detalle. «Recuerda sonreír, pero sin parecer desesperada», me dijo. Asentí. El mercado empezaba a llenarse de gente. Las voces se mezclaban con los sonidos metálicos de las cajas registradoras y el olor de los perfumes. Había algo hipnótico en ese caos. Miré mi mesa: 3 vestidos de lino, 2 de encaje y 1 de terciopelo azul. Cada uno contaba una parte de mí. Uno olía a paciencia, otro a nostalgia y el último, a libertad. Juan colocó un ramo de rosas blancas junto a ellos. «Para atraer la buena suerte», murmuró. Las primeras clientas llegaron poco después del mediodía. 2 mujeres jóvenes, con gafas oscuras y bolsos de diseñador, se detuvieron a mirar los vestidos. «¿De quién son?», preguntó una. «Míos», respondí, intentando sonar segura. «Tienen algo distinto», dijo la otra. «No parecen nuevos, pero tampoco viejos». Sonreí. «Están hechos con historias recicladas». Ambas rieron suavemente, pero compraron uno. Cuando se fueron, Lucía me guiñó el ojo. «Te dije que sabías vender belleza». Su aprobación valía más que el dinero. Durante la tarde, un grupo de turistas se acercó. Uno de ellos hablaba francés, otro inglés, y entre risas intentaban pronunciar mi nombre. Les conté, con palabras simples, que cada prenda era única, hecha a mano. Me preguntaron por el precio y mencionaron una cifra que no esperaba. Me quedé en silencio y Lucía intervino. «Cada pieza cuesta 50 euros». No pude ocultar mi sorpresa. Pero ellos pagaron sin dudar. En ese instante comprendí que, a veces, el valor no lo fija el material, sino el alma que lo sostiene. El sol empezó a bajar, tiñendo el mercado de tonos dorados. Los puestos se cerraban uno a uno, pero el nuestro seguía lleno. Juan organizaba los ramos, Lucía contaba las ventas y yo doblaba los vestidos con cuidado. Me dolían las manos, pero el cansancio tenía sabor a triunfo. «Vendimos 6 piezas», dijo ella con una sonrisa genuina. «Eres buena en esto, Rosa». Por primera vez, pronunció mi nombre sin dureza. Me limité a asentir, porque las palabras no alcanzaban para describir lo que sentía. Guardé el dinero en una pequeña bolsa de tela que llevaba cosida al forro de mi abrigo. No quería cuentas conjuntas ni promesas de ahorro. Ese dinero era mi comienzo, mi independencia. Cada billete tenía el olor de mis manos, el esfuerzo de mis noches. Pensé en lo que haría con él, tal vez comprar más telas, quizá una máquina nueva. Ya no se trataba de lujo, sino de libertad. A veces la riqueza no se mide en cifras, sino en el silencio de quien ya no debe nada a nadie. Cuando el mercado quedó vacío, Juan me ofreció acompañarme a la terraza. Caminamos en silencio, bajo el cielo violeta del atardecer. «Hoy brillaste», me dijo. «No por las ventas, sino porque te vi sonreír». Lo miré, sorprendida. No recordaba la última vez que alguien había notado algo así en mí. «Tal vez hoy empecé a creer que puedo volver a vivir», dije. Su mirada me sostuvo unos segundos antes de apartarse. «Eso es lo único que necesitas para seguir». Esa noche, mientras la ciudad se dormía, abrí la bolsa del dinero y lo conté lentamente. No era mucho,
pero lo suficiente para sentirme viva. Escribí en mi cuaderno: hoy renací entre telas y miradas. Ya no soy la mujer que fue echada. Soy la que volvió con sus propias manos. Guardé la nota junto a la carta inconclusa para Iván. No era perdón ni rencor, solo una línea de mi nueva historia. Apagué la lámpara y quedé mirando la ciudad por la ventana. Las luces titilaban como diamantes sobre el río. Pensé en cómo la vida puede arrebatarlo todo y aún así, dejarte algo pequeño desde donde empezar. Un hilo, una aguja, un poco de fe. Tal vez la esperanza tenga textura, pensé, y esa textura se parece mucho a la de la seda. Antes de dormir, escuché a Lucía hablando por teléfono. Su voz sonaba distinta, menos fría. Mencionó mi nombre y luego dijo algo sobre ampliar el negocio. No alcancé a oír más. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en años, mi historia ya no era solo una herida, era una oportunidad que olía a flores, tela nueva y libertad. El siguiente sábado el mercado estaba más lleno que nunca. La primavera había traído turistas y la ciudad olía a pan dulce, jazmín y promesas nuevas. Desde mi puesto, veía cómo la luz se reflejaba en los escaparates de las joyerías cercanas. Los diamantes falsos brillaban bajo el sol, y por un momento pensé en lo irónico que era. La gente buscaba lujo, pero ignoraba la belleza de lo que estaba vivo. Mis vestidos colgaban alineados, moviéndose con el viento, y cada hilo dorado atrapaba la luz como si quisiera contar mi historia en silencio. Lucía organizaba los precios, calculadora en mano. Yo, en cambio, solo observaba a la gente pasar. Había aprendido que los clientes compran primero con los ojos y después con el alma. Una señora mayor se detuvo frente al perchero y acarició un vestido azul. ¿Usted los hace?, preguntó con voz suave. Sí, respondí. Mi nieta se casa. Quiero algo hecho por una mujer que entienda lo que es coser amor en una prenda. No supe qué decir. Lucía intervino, anotando el encargo en una libreta. Cuando la mujer se marchó, me temblaban las manos. No de miedo, sino de emoción. A media tarde, el cielo cambió de tono. Un viento tibio recorrió el mercado y levantó el olor del asfalto caliente. Juan colocó más flores en los bordes del puesto, y yo me agaché a ordenar los retales que quedaban. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Primero como un susurro, luego más claro: Rosa. Sentí el corazón detenerse. Levanté la vista y lo vi. Iván, mi hijo, parado frente a mí, con la misma expresión que tenía de niño cuando rompía algo y esperaba que no lo regañara. Pero esta vez, no era un juguete. Era mi vida. Llevaba un traje arrugado y un reloj de pulsera caro, pero su rostro delataba el cansancio. El brillo en sus ojos era distinto, no era orgullo, era algo más turbio, como culpa mezclada con desconcierto. Mamá, dijo con voz baja, intentando sonar tranquilo. ¿Qué haces aquí? Trabajo, contesté, sin apartar la mirada. ¿Vendiendo trapos? Esa palabra volvió a cortarme por dentro, pero no dejé que se notara. Trapos que hoy valen más que tu respeto, dije despacio. Lucía, que estaba detrás del mostrador, se giró sorprendida. Hubo un silencio denso, como si el mercado entero hubiera dejado de respirar. Iván se metió las manos en los bolsillos y miró alrededor, incómodo. Solo vine porque los vecinos hablan. Dicen que... ¿Estás bien? Estoy viva, le respondí. Y eso es más de lo que esperaba después de aquella noche. Su mandíbula se tensó. Martina, quiere hablar contigo. No contesté. El aire olía a flores marchitas y a distancia. No sabía si sentir tristeza o indiferencia. La mezcla era amarga, pero liberadora. Lucía fingió revisar los precios para no mirarnos. Juan, en cambio, se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Iván se dio cuenta y desvió la vista. No quiero molestar, dijo. Ya lo hiciste, le respondí. Su respiración se volvió irregular. Noté que buscaba palabras, pero solo encontró orgullo. Si necesitas algo, empezó. Ya lo tengo todo, lo interrumpí. Trabajo, techo y paz. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera pobreza no siempre se mide en dinero, sino en vacíos que el lujo no llena. Cuando se fue,
Me quedé mirando el espacio vacío donde había estado. Por un momento, el ruido del mercado volvió, los gritos, las risas, el murmullo de las monedas. Todo siguió igual, menos yo. Lucía se acercó con cautela. Era él, asentí. Entonces la historia es cierta, susurró. Más de lo que imaginas. Ella no insistió. Me trajo una botella de agua y me dejó sola. Mientras bebía, sentí que las lágrimas querían salir, pero no les di permiso. No iba a llorar delante de nadie nunca más. El resto de la tarde trabajé en silencio. Cada puntada que daba era una respuesta que no pude decir. Cada hilo era un límite nuevo. No me importaban los comentarios, ni las miradas. Había sobrevivido a algo más cruel que la vergüenza. Cuando cerramos, guardé los vestidos en la bolsa y los billetes en el bolsillo interior de mi abrigo. No había vendido tanto como otros días, pero sentía que había ganado algo que no se puede contar: respeto propio. Esa noche, desde la terraza, vi las luces de la ciudad parpadeando sobre el río. Pensé en Iván caminando solo, quizás con su traje mojado, preguntándose en qué momento se había convertido en un extraño. No lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. El perdón, aprendí, no es un regalo, es una responsabilidad, y yo no estaba lista para cargarla. Tal vez algún día, cuando le entienda que una madre no se cambia por conveniencia, pueda mirar atrás sin dolor. Por ahora, solo quería dormir sabiendo que no me quedaba nada pendiente. El viento soplaba suave cuando apagué la lámpara. Cerré los ojos y escuché la ciudad respirando. Cada sonido era un recordatorio de que seguía viva, y eso, por ahora, bastaba. No necesitaba venganza ni reconciliación. Solo tiempo. Y el tiempo, cuando se usa bien, puede ser el hilo más poderoso de todos. ¿Y tú? Si tu propio hijo regresara fingiendo normalidad después de echarte de su casa, ¿lo abrazarías o dejarías que cargara con su silencio? Durante los días siguientes, su imagen no dejó de perseguirme. En el mercado, entre los ruidos y los olores, sentía su voz rebotando en mi cabeza como un eco insoportable. No sabía si volvería o si aquella visita había sido solo un intento de limpiar su conciencia. Lucía notó mi distracción. «No puedes coser con la mente en otro sitio», me dijo, mientras ordenaba los ramos. Tenía razón, pero era inútil. Cada puntada que daba me recordaba a Iván, su forma de mirar sin ver, de hablar sin escuchar. El amor, cuando se rompe, deja hilos colgando que no se pueden cortar fácilmente. Una tarde, mientras colocaba los vestidos nuevos, lo vi acercarse de nuevo. Esta vez venía solo, sin la seguridad del traje caro ni el brillo del reloj de pulsera. Llevaba una chaqueta vieja y los ojos hundidos, como si el tiempo se hubiera cobrado algo que yo no podía ver. «Mamá», dijo, con un tono que no supe leer. No era culpa ni afecto, era una mezcla rara de costumbre y vergüenza. «No deberías estar aquí», respondí sin mirarlo. «Solo vine a hablar», insistió. «Ya lo hiciste», le corté. No tenía energía para revivir un pasado que aún dolía. Se quedó de pie, observando mis vestidos. «Nunca imaginé que pudieras hacer esto», dijo. «¿Esto?», pregunté, sin detener mi trabajo. «Vender ropa en la calle». Su comentario me hirió, pero lo dejé pasar. «No vendo ropa», dije despacio. «Vendo lo que soy capaz de reconstruir con mis manos». Levantó la vista y por un instante supe que entendió. Pero enseguida volvió a su tono distante. «Martina quiere hablar contigo», repitió. «Ella dice que, tal vez exageramos aquella noche». Esa palabra, exageramos, me provocó un escalofrío. No respondí. A veces el silencio es la forma más digna de gritar. Lucía apareció justo entonces, fingiendo acomodar las flores para cubrir mi incomodidad. Su mirada era dura, protectora. Iván la notó y se irguió. «¿Y tú quién eres?», preguntó con esa arrogancia que conocía demasiado bien. «Soy la persona que no la dejó dormir en la calle», respondió ella sin titubear. Él la observó unos segundos, desconcertado, antes de volver a mí. «¿Es verdad?». «¿Dormiste aquí?», preguntó con una voz que sonaba más a curiosidad que a culpa. «Dormí donde pude», contesté. «Y sobreviví sin ti». Lo dije sin rabia, pero cada palabra pesaba como hierro.
El silencio que siguió fue denso. Iván desvió la mirada hacia los vestidos. «Podría ayudarte», dijo de pronto. «Tengo contactos. Puedo conseguirte un local mejor». Reí con incredulidad. «¿Ayudarme tú?», dije. «Yo ya tengo lo que necesito». «Pero esto no es vida», replicó, mirando el puesto con desprecio. Me acerqué a Eli, por primera vez. Lo miré como a un desconocido. «Lo que no es vida, hijo, es tenerlo todo y no saber quién eres». Sus ojos se nublaron, pero no contestó. Dio un paso atrás y murmuró algo que el ruido del mercado se tragó. Cuando se marchó, me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte. Lucía se acercó despacio. «Te iba a decir que lo ignoraras», susurró. «No hace falta», respondí. «Ya aprendí a hacerlo». Guardé mis herramientas y doblé las telas con calma. No lloré. No podía permitirme volver a ser la mujer que temblaba en una banca bajo la lluvia. Ahora tenía algo más fuerte que el dolor, la certeza de haberme salvado sola. El orgullo, cuando no daña a nadie, también puede ser una forma de amor propio. Esa noche, en la terraza, el viento traía olor a tierra mojada. Las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales de las ventanas cercanas. Me senté junto a la mesa de mármol y abrí mi cuaderno. Escribí una sola frase: «El que rompe algo valioso puede comprarlo de nuevo, pero jamás lo repara». Era lo único que tenía que decirle a Iván. No lo haría en voz alta, ni en carta, ni en persona. Algunas verdades solo pueden coserse en silencio, para que no se deshilachen. Juan llegó más tarde con una botella de vino. No preguntó nada. Sirvió 2 copas y brindó conmigo. «Por la paciencia», dijo. «Por los renacimientos», agregué. Reímos sin hablar más. El vino era barato, pero sabía a triunfo. Me di cuenta de que ya no necesitaba explicarle a nadie lo que sentía. Mi vida, por primera vez, se sostenía sobre mis propias costuras. Antes de dormir, dejé las ventanas abiertas. El aire fresco me acariciaba el rostro y, por un momento, sentí que todo lo que había pasado empezaba a quedarse atrás. No sabía qué me esperaba, pero ya no tenía miedo. El amor de madre no desaparece, solo cambia de forma. Tal vez algún día Iván entendería eso. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Por ahora, lo único que necesitaba era seguir cosiendo. La tarde siguiente, mientras organizaba las nuevas telas en el puesto, la vi llegar. Martina. La reconocí antes de que hablara. Su andar era el mismo, calculado, casi teatral. Llevaba un vestido ajustado color marfil y un bolso de cuero que olía a perfume caro. Su cabello, perfectamente alisado, se movía con el viento como si cada hebra tuviera dueño. La gente a su alrededor se apartaba sin que ella lo notara. Tenía ese tipo de elegancia que se confunde con autoridad. Cuando se detuvo frente a mí, sonrió. Un gesto falso, de esos que pesan más que un insulto. «Rosa», dijo con voz dulce, casi amable. «Siento lo que pasó aquella noche. Fue un malentendido». La miré despacio, sin decir palabra. A veces el silencio es la única respuesta digna ante una mentira bien vestida. «Malentendido», repetí al fin. «¿Lanzarme a la calle bajo la lluvia también lo fue?» Su sonrisa tembló apenas. Mi madre estaba enferma. No teníamos dónde ponerla. Me reí con un sonido seco. «Claro. En una casa con 3 habitaciones». Bajó la mirada un segundo, pero enseguida recuperó su tono de superioridad. «No vine a discutir. Solo a hablar como familia». Su palabra me dolió más que su voz. Familia. ¿Dónde había estado esa familia cuando me quedé en una banca tiritando de frío? Lucía observaba desde el fondo del puesto, con los brazos cruzados, lista para intervenir si era necesario. «Martina», le dije, con calma, «una familia no se mide por el espacio que ocupa en una casa, sino por el lugar que deja libre en el corazón». Ella suspiró, fastidiada, como si le hablara de poesía.
No exageres. Iván y yo solo hicimos lo mejor para todos. Para ustedes, corrigí. Su mirada se endureció. Bajo la luz, sus pendientes de oro brillaron como pequeñas armas. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Mira, sé que fue difícil. Pero ya pasó. Mi madre se fue, y queremos que regreses. Me quedé inmóvil. Por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Regresar?, pregunté. Sí. La casa está vacía. ¿Podrías ayudarnos otra vez con los niños, con la limpieza? Ya sabes. Su tono era amable, casi empalagoso. La observé unos segundos, tratando de encontrar humanidad en su rostro. No había. Solo conveniencia. No, respondí al fin. No volveré nunca a un lugar donde me hicieron sentir invisible. La palabra nunca sonó tan definitiva que incluso Lucía levantó la cabeza. Martina frunció los labios, ofendida. No seas orgullosa, Rosa. No tienes nada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Pero en vez de quebrarme, me dio fuerza. Tengo algo que tú nunca entenderías. Paz. Su sonrisa desapareció. La paz no paga facturas, dijo con desprecio. Tampoco las paga la culpa, respondí. Por primera vez, vi inseguridad en sus ojos. Bajó la vista, tocando nerviosa su bolso. Solo quería enmendar las cosas, murmuró. No, Martina. Quieres sentirte menos culpable. Y eso no es lo mismo. La gente del mercado empezaba a mirar. Martina lo notó y retrocedió un paso. Su máscara de amabilidad se resquebrajaba. Eres igual de dura que Iván, dijo con una risa vacía. Él me enseñó. Tomé un vestido del perchero, lo doblé y lo guardé con calma. Ya terminamos. Algún día vas a necesitarlo, me advirtió, con un brillo venenoso en los ojos. Tal vez, contesté. Pero ese día no será hoy. Dio media vuelta, y su perfume quedó suspendido en el aire, dulce y pesado, como la mentira que había traído. Cuando se fue, Lucía se acercó. ¿Qué quería?, preguntó. Devolverme la humillación envuelta en cortesía. Ella asintió, comprendiendo más de lo que dijo. Me ofreció un vaso de agua y me lo bebí de un trago. Sentía el cuerpo temblar, no de miedo, sino de rabia contenida. Nunca imaginé que alguien pudiera mentir con tanta elegancia, murmuré. El dinero enseña muchas cosas, respondió Lucía. Y tenía razón, enseña a ocultar la culpa detrás del perfume y la caridad disfrazada de disculpa. Esa noche, mientras guardaba los vestidos, no podía dejar de pensar en sus palabras. No tienes nada. Caminé hasta la terraza y abrí la bolsa donde guardaba mis ganancias. No era mucho, pero cada billete tenía el peso de mi esfuerzo, no de su compasión. Lo conté en voz baja, como si fuera una oración. Tal vez no tenía una cuenta en el banco, ni joyas, ni un techo lujoso, pero tenía algo que no se compra ni se finge: dignidad. Encendí la lámpara pequeña y me miré en el espejo. Mis manos estaban gastadas, mi rostro cansado, pero mis ojos tenían un brillo nuevo. No de orgullo, sino de certeza. El lujo que alguna vez creí necesitar era solo apariencia. El verdadero lujo era poder dormir sabiendo que no le debía nada a nadie. Guardé el dinero en su bolsa, apagué la luz y dejé que el silencio me envolviera. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera arrancar las máscaras de quienes aún vivían de apariencias. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: hay mentiras que huelen a rosas, pero duelen como espinas. Cerré la libreta y respiré profundo. Sentí el sabor metálico de la rabia, pero también el alivio de haber resistido. No sabía qué vendría después, pero intuía que el destino estaba preparando su propio hilo, uno más fuerte, más justo, más mío. Después del encuentro con Martina, todo en mí cambió. Coser ya no era una manera de sobrevivir, era una declaración. Me levantaba cada día antes del amanecer, con una energía que no recordaba desde hacía años. El mercado olía a café recién hecho y a flores húmedas, y ese aroma se volvió mi ancla. Mis manos, aunque llenas de callos, se movían con precisión sobre la máquina. Lucía me observaba desde el mostrador, calculadora en mano, mientras yo daba forma a cada vestido como si fuera una promesa.
La pena había quedado atrás. Lo que ahora me movía era algo más poderoso: la libertad. Las clientas comenzaron a regresar. Algunas eran las mismas mujeres elegantes que antes apenas me miraban. Llegaban con sus bolsos de diseñador, sus gafas oscuras y esa sonrisa ensayada de quien compra más por orgullo que por necesidad. Pero no me importaba. Cada vez que alguien tocaba una de mis prendas, sentía que tocaba también mi historia. Lucía empezó a registrar los pedidos en un cuaderno nuevo, con hojas de mármol gris y letras doradas. «Esto ya parece una boutique», me dijo sonriendo. Y por primera vez, le creí. Juan instaló una lámpara de cristal sobre la mesa principal. Cuando encendía sus luces, los vestidos brillaban como si fueran de oro. El reflejo iluminaba las flores, creando una mezcla de color y vida. La gente se detenía a mirar, curiosa. Algunos pensaban que el local había cambiado de dueño. Me gustaba verlos entrar con esa expresión de asombro. Nadie imaginaba que detrás de esas costuras había una historia de abandono. Y me gustaba que fuera así. No quería que me compraran por lástima, sino por talento. Una tarde, un hombre bien vestido se acercó al puesto. Tenía aspecto de empresario, reloj de acero, corbata perfecta y voz de quien está acostumbrado a que lo escuchen. «Buenas tardes», dijo. «Busco algo para regalar a mi esposa. Algo único». Le mostré un vestido de seda negra con bordes plateados. «Esto es lo último que he hecho», le expliqué. Lo observó con atención, pasando los dedos por el tejido. «Usted lo confeccionó», asentí. «Tiene buen gusto», comentó. Pagó sin regatear y se fue. No era la venta lo que importaba, sino su mirada de respeto. Al día siguiente, Lucía me llamó aparte. «Rosa, necesitamos organizar los pedidos». Abrió su libreta y me mostró una lista de encargos. Eran más de los que imaginaba. «Esto ya no es un puesto, es un negocio», añadió. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y admiración. Me reí. «¿Ves? Las flores dan suerte». Juan se acercó con un ramo en la mano. «No son las flores, es la tierra que las sostiene». Su frase me tocó más de lo que dejó ver. Entendí que, a veces, el reconocimiento llega no cuando lo esperas, sino cuando ya no lo necesitas. Las jornadas se hicieron más largas. A veces terminaba de coser de noche, bajo la luz tenue de la terraza. El aire olía a jazmín y tela recién planchada. Mis dedos sangraban de tanto trabajo, pero cada puntada era un paso hacia adelante. Guardaba el dinero en una caja de madera bajo mi cama. No era mucho, pero crecía. No pensaba en lujo ni en poder, sino en seguridad. Había aprendido que las finanzas del alma valen más que cualquier cuenta bancaria. Cada euro que ganaba era una costura más en mi dignidad reparada. Una mañana, al abrir el puesto, encontramos una carta en el mostrador. Era una invitación oficial del Ayuntamiento de Valencia. Querían que participara en el desfile de artesanía local. Leí mi nombre en el papel con letras elegantes y un sello dorado. Sentí un temblor en el estómago. «Te lo dije», dijo Lucía, emocionada. «Tu trabajo no pasa desapercibido». Guardé la carta como si fuera un tesoro. No sabía qué me daba más miedo, aceptar o fracasar. Pero entendí que cuando la vida te llama, lo peor que puedes hacer es quedarte callada. Juan me abrazó por primera vez desde que nos conocíamos. Fue un abrazo corto, torpe, pero sincero. «Esto apenas empieza», me dijo al oído. Su voz sonó como una promesa. Yo asentí, sin poder hablar. Recordé la noche en que me echó Iván y lo lejos que había llegado desde entonces. A veces el destino tiene un sentido del humor cruel, te quita lo que amas para devolverte lo que eres. Y en ese momento, bajo la luz del mercado, entendí que la Rosa que una vez fue echada a la calle ya no existía. Esa noche, en la terraza, abrí mi cuaderno y escribí: «No busques venganza, busca evolución. El triunfo es la única respuesta que duele sin herir». Cerré la libreta y respiré el aire fresco. Desde allí, las luces de la ciudad parecían diminutas, como si todo el lujo del mundo cupiera en una sola palabra: paz. Antes de dormir, miré el vestido negro sobre el maniquí y pensé que tal vez la vida, como la costura, solo necesita paciencia y buen hilo. Apreté los labios.
prometiéndome que nada ni nadie volvería a deshacer mis puntadas. Y con esa decisión silenciosa, apagué la lámpara, sin imaginar que el verdadero cambio aún estaba por llegar. La mañana del ensayo amaneció con un sol brillante que parecía burlarse de mis nervios. Sostenía la invitación del ayuntamiento entre las manos y aún no podía creerlo. Había leído mi nombre tantas veces que las letras se empezaban a desvanecerse. Doña Rosa María de la Calle, decía el encabezado, con un sello dorado y bordes en relieve. Nunca imaginé que una hoja de papel pudiera tener tanto peso. Lucía me acompañó al lugar del desfile, un edificio majestuoso con columnas de mármol blanco y lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz. Entrar ahí fue como entrar en otro mundo. El salón principal olía a perfume caro y flores recién cortadas. Las modelos caminaban de un lado a otro, con sus tacones sonando sobre el suelo de mármol como un reloj marcando el destino. Me sentí pequeña, fuera de lugar. Llevaba mi maleta con los vestidos doblados con cuidado, pero aún así, parecía una intrusa entre tanta elegancia. Una mujer de traje negro se me acercó. «¿Usted es la señora de la Calle?», preguntó. «Sí, por aquí, por favor». Su trabajo ha causado gran curiosidad. Me guiñó el ojo con una sonrisa profesional. No sabía si eso era un halago o una advertencia. Nos llevaron a una habitación donde las demás diseñadoras preparaban sus piezas. Había telas de seda, encajes franceses, vestidos cubiertos de pedrería. El lujo se respiraba, pero también la tensión. Cada una vigilaba a la otra con una mezcla de admiración y envidia. Lucía me ayudó a colocar mis vestidos sobre una mesa. A su lado, mis creaciones parecían humildes, pero tenían algo distinto: alma. Me agaché para revisar las costuras, ajusté los bordes y recé en silencio para que ninguna puntada se soltara. Juan me había dicho esa mañana: «Cose con el corazón y no necesitarás suerte». Tenía razón. El jurado llegó más tarde. Eran 3 personas, vestidas con ropa de diseñador y miradas exigentes. Caminaban lentamente, observando cada detalle. Cuando se detuvieron frente a mi mesa, el tiempo pareció detenerse. Una de las juezas tocó la tela de mi vestido beige y sonrió. «Interesante. No es lujo, es historia». No entendí si lo decía como elogio o crítica, pero sentí orgullo. Lucía me apretó la mano, y su gesto fue más importante que cualquier palabra. Aquello no era solo una evaluación, era mi reivindicación frente a un mundo que me había declarado invisible. Después del recorrido, nos permitieron probar la pasarela. Las luces del escenario eran tan fuertes que me hicieron cerrar los ojos. Caminé por el borde, tocando la baranda de metal, y respiré hondo. En ese momento me vi reflejada en el suelo pulido, una mujer con arrugas, manos cansadas y la mirada firme. No la reconocí del todo, pero me gustó lo que vi. Lucía se acercó y me susurró: «Mañana serás la protagonista de esta historia, Rosa». Sonreí, aunque por dentro temblaba. No por miedo al fracaso, sino por temor a creer demasiado en la esperanza. Esa tarde, mientras esperábamos el transporte de regreso, vi un periódico sobre una mesa. En la portada aparecía una fotografía mía en el mercado, rodeada de vestidos. El titular decía: «La costurera sin hogar que conquistó Valencia». Sentí un nudo en la garganta. Nunca me gustó ser tema de conversación. Pero al leer mi historia en tinta, entendí que lo que me había destruido ahora me hacía visible. No era fama lo que buscaba, sino respeto. Y ahí estaba, mi nombre impreso junto a la palabra éxito. Por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. Cuando llegamos al puesto, Juan ya sabía la noticia. Sostenía el periódico entre las manos, con una sonrisa de orgullo. «Sabía que esto iba a pasar», dijo. «La gente buena tarda en brillar, pero cuando lo hace, ilumina todo». No supe qué responder. Solo lo abracé. Lucía, emocionada, me dijo que al día siguiente debíamos llegar temprano. «Quiero verte en ese escenario sin miedo», insistió. Esa noche casi no dormí. En mi cabeza, las luces del desfile se mezclaban con los recuerdos de la calle, la lluvia y la voz de Iván diciéndome que ya no había espacio para mí. Al amanecer, preparé mis cosas con cuidado. Planché los vestidos uno por uno y guardé las herramientas en una caja. Mientras lo hacía,
Vi un sobre pequeño en el fondo de la maleta. Lo abrí. Era una nota vieja, escrita por Iván años atrás, cuando era niño. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme para que nunca te mojes con la lluvia. Me quedé mirando esas letras torcidas y me temblaron los dedos. Lo que un día fue promesa ahora era cicatriz. Guardé el papel con cuidado. No lo odiaba, pero tampoco podía olvidar. Llegué al edificio del desfile con el corazón acelerado. Las luces ya estaban encendidas, las cámaras preparadas y los asientos llenos de gente importante. Vi entre el público a varios empresarios, políticos y periodistas. Todos vestían ropa de diseñador, relojes de oro, zapatos brillantes. Pensé en lo lejos que estaba de todo eso, pero también en lo cerca que estaba de mí misma. Lucía me dio un abrazo corto. Vamos, Rosa. Hoy no coses. Hoy conquistas. Respiré hondo y di el primer paso hacia el escenario. No sabía si el destino me aplaudiría o me pondría a prueba una vez más. Cuando empezó el ensayo general, las modelos desfilaron una a una con mis vestidos. Cada prenda parecía tener vida propia. Las luces hacían brillar los bordes dorados, y los murmullos del público se transformaron en un silencio expectante. Yo observaba desde el costado, con el corazón golpeándome el pecho. No importaba si ganaba o no. Ya estaba donde debía estar. En ese momento supe que el dolor no había sido un castigo, sino un camino. Un hilo invisible que me había traído justo hasta allí. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: a veces el destino no se elige, se cose. Cerré los ojos con una calma extraña. Sabía que al amanecer todo podía cambiar. Y estaba lista para cualquier resultado, el aplauso o el silencio, la gloria o el olvido. Lo importante era haber llegado. ¿Y tú? Si tu dolor se convirtiera en éxito, ¿mostrarías tu historia al mundo o la guardarías para ti? El gran día llegó con el cielo encapotado, como si incluso las nubes contuvieran la respiración. Desde temprano, el edificio del desfile se llenó de luces, fotógrafos y voces excitadas. Lucía me acompañaba con paso rápido, sosteniendo la caja de los últimos ajustes. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. No recordaba haber sentido tanto miedo desde la noche en que Iván me echó a la calle. Pero esta vez no huía, esta vez avanzaba. Cuando crucé la puerta principal, el aire olía a perfume caro, a ansiedad y a flores blancas. Todo brillaba, los suelos, los trajes, los ojos. En el vestidor, el murmullo era constante. Modelos, maquilladores, diseñadoras, todos corriendo contra el tiempo. Me asignaron un pequeño rincón junto a un espejo de marco dorado. Mientras preparaba los vestidos, mis manos temblaban. Lucía intentaba distraerme. Respira, Rosa. Esto también es tu casa ahora. Asentí sin hablar. Afuera, el presentador ensayaba los nombres de las participantes. Escuchar el mío entre ellos me hizo cerrar los ojos. Rosa María de la Calle. Qué ironía, la misma mujer que durmió sobre un banco ahora era anunciada en un salón de mármol. La vida a veces se burla, pero también paga. Las luces se encendieron con un destello casi ciego. Desde el fondo del escenario vi cómo el público tomaba asiento. Filas y filas de rostros expectantes. Los aplausos comenzaron con la primera diseñadora, luego la segunda. Cuando llegó mi turno, sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Las modelos salieron una tras otra, envueltas en mis vestidos. Los bordes de seda reflejaban la luz como si estuvieran hechos de oro líquido. Cada paso en la pasarela era una palabra que no dije aquella noche, cada mirada del público, una puntada de dignidad. El aplauso creció, llenando todo el salón. Lucía lloraba en silencio detrás de mí. «Mírate, Rosa. Mírate bien», susurró. Me quedé quieta, observando a la última modelo caminar con el vestido beige, el mismo que hice con restos de tela de la calle. En ese instante, comprendí que no solo estaba mostrando ropa, estaba exhibiendo mi historia cosida en hilo dorado. El presentador me llamó al escenario. Caminé despacio, con el corazón acelerado. Las luces me cegaban, pero podía sentir las miradas, los flashes, el murmullo del público diciendo mi nombre. Me temblaban las piernas,
pero mantuve la cabeza erguida. El micrófono brillaba bajo el reflector. Lo tomé con cuidado, intentando no mostrar el temblor de mis manos. «Buenas noches», dije, y el silencio se hizo absoluto. Nunca pensé que volvería a tener un techo, mucho menos una pasarela. El público rió suavemente, con ternura. Pero aquí estoy. Y cada una de estas prendas está hecha con lo que me quedó cuando me lo quitaron todo. Los aplausos estallaron. Por primera vez, no eran por lástima. Eran por respeto. Sentí una ola de emoción recorrerme, como si mi corazón se desbordara de gratitud contenida. Entre los aplausos, vi algo que me heló la sangre. En la cuarta fila, sentado entre empresarios y autoridades, estaba Iván. No lo reconocí al principio. Su rostro estaba más delgado, su traje más caro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Orgullo y confusión mezclados. A su lado, un asiento vacío, el de Martina. No aplaudía, solo observaba. Su mirada buscó la mía, y por un segundo, el ruido se desvaneció. Era como si el tiempo me devolviera aquella noche de lluvia, pero esta vez, yo estaba sobre el escenario y él, entre el público. El presentador se acercó para darme la mano. Doña Rosa, su historia ha conmovido a toda la ciudad. Me entregó un ramo de flores y una placa de reconocimiento. Aplaudían de pie. Algunos lloraban. Y entre los flashes, sentí una paz extraña. No era venganza, era justicia silenciosa. Miré el ramo, rosas rojas y blancas, perfectas. Pensé en Juan, en Lucía, en todos los que me ayudaron a coser esta segunda vida. Pero también pensé en Iván, y en cómo los hijos, a veces, aprenden demasiado tarde que el amor no se mide en metros cuadrados. Cuando bajé del escenario, el ruido de los aplausos seguía retumbando. Lucía corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró. «No, lo logramos», le corregí. Juan se acercó con lágrimas en los ojos y me entregó una copa de vino. «Brinda por tu libertad», me dijo. Bebí un sorbo y sentí el sabor amargo y dulce al mismo tiempo. Esa mezcla perfecta que solo tiene la victoria ganada con dolor. En el fondo del salón, Iván se levantó. Caminó hacia mí, con el rostro desencajado. Su sombra se detuvo frente a mí. «Mamá», susurró. No respondí. El murmullo del público se apagó. Nadie sabía si era parte del espectáculo o de la vida. «Mamá, perdóname», repitió Iván, su voz temblando. No sabía lo que hacía. Su traje impecable y su reloj brillante parecían fuera de lugar, absurdos frente a su rostro humillado. Yo lo miré, con una calma que no sentía. «Levántate, Iván. No te arrodilles aquí. Este no es tu escenario». Su respiración se quebró. Se puso de pie, torpe, y retrocedió unos pasos. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. No había odio, solo distancia. Después del evento, mientras todos se marchaban, me quedé sola unos minutos en el escenario vacío. El eco de los aplausos aún flotaba en el aire. Miré hacia las luces apagándose una a una, como si el lujo también tuviera que descansar. Toqué la tela del último vestido y sentí el hilo áspero bajo mis dedos. No era seda, era resistencia. Y comprendí algo que no había visto hasta entonces. El dolor no me había quitado nada. Me había enseñado a coser mi destino sin patrones. Antes de salir, guardé la placa en mi bolsa y respiré hondo. Afuera, la noche de Valencia brillaba como un espejo de cristal. La lluvia comenzaba a caer, suave, casi con ternura. Caminé despacio bajo las luces, sin paraguas, dejando que el agua me tocara el rostro. No huía. Solo caminaba hacia mi vida nueva, cosida con lágrimas, hilos dorados y una serenidad que ningún aplauso podría comprar. Esa noche, el aire de Valencia tenía un brillo distinto. Después del desfile, los organizadores insistieron en que subiera al escenario una vez más para cerrar el evento. Aún tenía el corazón acelerado. Las luces, los aplausos, las miradas, todo seguía girando en mi cabeza como un torbellino de cristal. Lucía me entregó el micrófono y me apretó la mano. «Diles lo que sientes», me susurró. Caminé hasta el centro del escenario, con las flores en brazos,
y vi cientos de rostros esperándome. Entre ellos, el de Iván, inmóvil, con la culpa escrita en los ojos. Tragué saliva y respiré hondo. No había preparado nada. Pero las palabras salieron solas, como si llevasen años esperando su turno. Hace un tiempo, mi propio hijo me echó de su casa. Empecé, con la voz temblando. Un murmullo recorrió la sala. Esa noche, la lluvia fue mi techo. Y el miedo, mi única compañía. Vi cómo la gente bajaba la mirada. Algunos apretaron los labios, otros limpiaron discretamente una lágrima. Pero no estoy aquí para hablar de dolor. Estoy aquí para hablar de lo que vino después. El silencio, la aguja y el milagro de volver a empezar. Los flashes iluminaron el salón. Cada palabra parecía caer sobre el mármol como una gota de agua en fuego. A veces, la vida te despoja de todo para que aprendas a coser con lo que queda. Y cuando crees que no puedes más, descubres que el hilo que te sostiene no es la pena, sino la dignidad. Sentí el temblor en mis manos, pero no solté el micrófono. No tengo fortuna ni apellido. Solo tengo mi trabajo. Y si algo aprendí, es que la verdadera riqueza no está en una cuenta de banco, sino en el alma de quien no se rinde. El público empezó a aplaudir, pero levanté la mano pidiendo silencio. No me aplaudan a mí, dije. Aplaudan a todas las mujeres que siguen cosiendo en la oscuridad, a las que nadie ve, a las que un día fueron echadas de algún lugar. Porque cada una de ellas vale más que cualquier vestido de diseñador. Los aplausos se convirtieron en ovación. Las luces parecían más cálidas, más humanas. Me sentí ligera, como si el peso de todos esos años de silencio se derritiera con cada palabra. Entonces, lo vi. Iván se puso de pie entre la multitud. Caminó hacia el escenario, temblando, con el rostro empapado de lágrimas que intentaba ocultar. La gente se apartó sin decir nada. «Mamá», susurró cuando llegó a los pies de la pasarela. «Perdóname». El silencio se hizo tan profundo que escuché mi propio corazón latir. No sabía lo que hacía. Fui un cobarde. Me incliné un poco, aún con el micrófono en la mano. Sí sabías, Iván. Pero decidiste no verlo. Y eso duele más que la ignorancia. Él asintió, derrotado. Quiero arreglarlo. No se arregla lo que se rompe con desprecio, le respondí. Pero se puede empezar de nuevo, si hay respeto. La palabra respeto pareció rebotar en las paredes del salón. Me miró con desesperación. Te lo juro, voy a cambiar. No me jures nada. Las promesas se las lleva el viento, y el viento, hijo, sopla muy fuerte cuando no hay raíces. Bajé la mirada. No quería humillarlo, solo necesitaba que entendiera. A veces, la lección más dura es la que se enseña frente a los demás. Lucía subió discretamente al escenario y me colocó una mano en la espalda. Ya está, susurró. Asentí. Me giré hacia el público y sonreí con serenidad. Gracias por escucharme. Hoy no hablo solo por mí, sino por todas las voces que fueron silenciadas. Dejé el micrófono sobre la mesa y caminé hacia el borde del escenario. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo de pie. Los flashes volvieron a encenderse. En medio de ellos, la figura de Iván, de pie, solitario, parecía desvanecerse entre la multitud. Cuando bajé del escenario, Juan me esperaba con un abrazo. Nunca te había visto tan alta, me dijo. Reí entre lágrimas. Tal vez porque dejé de mirar hacia abajo, respondí. Caminamos hacia la salida, dejando atrás los ecos de los aplausos. Afuera, la lluvia había cesado. El aire era fresco, casi limpio. Las luces de los restaurantes se reflejaban en los charcos como si la ciudad misma me celebrara. No era fama lo que sentía, era liberación. Después de tanto, por fin, podía respirar sin miedo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la terraza, con la placa sobre la mesa y el sonido lejano de los coches. Pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que realmente necesitaba. Las paredes del mercado, el olor a tela, la risa de Lucía, las manos de Juan, ese era mi hogar ahora. El lujo estaba en las cosas simples. Miré hacia el cielo y susurré, gracias por no dejarme rendir. No sabía a quién se lo decía, pero lo sentí sincero. Antes del amanecer,
Cerré los ojos con una paz que no recordaba. Ya no era la mujer que pedía espacio en una casa ajena. Era la que había construido su propio lugar en el mundo, con hilo, aguja y verdad. No necesitaba más discursos. La vida, al fin, me escuchaba sin que yo tuviera que gritar. Pasaron 3 meses desde aquella noche del desfile. La vida se volvió extrañamente tranquila. El taller crecía, las clientas aumentaban y la gente me reconocía por la calle. Doña Rosa, la costurera del alma, me decían. Nunca pensé que esas palabras pudieran doler y sanar al mismo tiempo. El reconocimiento no me cambió. Seguía viviendo en la misma terraza, con mis flores y mis telas, sin más lujo que la calma. Pero la paz, a veces, anuncia la tormenta. Una mañana de invierno, mientras revisaba pedidos, escuché una voz que me heló el cuerpo. «Mamá». Era Iván. Levanté la vista y lo vi. Ya no llevaba trajes caros ni el reloj de acero. Su rostro estaba demacrado, su barba crecida, su mirada apagada. Parecía haber envejecido años en semanas. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Vine porque no tengo a dónde ir», respondió. «Mi negocio quebró. Los socios me abandonaron. Martina me dejó». Guardó silencio un momento antes de añadir: «Necesito ayuda». No lo dije en voz alta, pero pensé, el orgullo también tiene fecha de vencimiento. Se sentó frente a mí, mirando el suelo. «Solo necesito un préstamo, mamá. Lo recuperaré, lo juro». Lo observé en silencio. Sus manos temblaban. «Cuando me echaste a la calle, ni una manta me ofreciste», dije despacio. «Lo sé. No tengo excusas». «Tampoco las busques», contesté. El aire entre nosotros era espeso, como si las palabras se resistieran a salir. «Te devolveré todo», insistió. «No quiero tu dinero», le dije. «Lo que me quitaste no se paga con transferencias, Iván. Se paga aprendiendo lo que es perderlo todo». Se llevó las manos al rostro. Por primera vez lo vi frágil, casi niño. «Mamá, estoy desesperado. No me rechaces». Me quedé callada un instante. Lo que sentía no era odio. Era compasión, pero sin ternura. «No te rechazo. Solo te ofrezco lo mismo que me diste. Oportunidad para empezar desde abajo». Alzó la cabeza, confundido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Me levanté, tomé una carpeta y se la tendí. «Hay una vacante en mi taller. Cargador y asistente de almacén. Salario mínimo, horario completo». Me miró como si hubiera escuchado mal. «¿Quieres que trabaje aquí, descargando cajas?». Asentí con calma. «Yo cargué tu vida 40 años, Iván. Si quieres aprender, empieza desde el suelo». Bajó la mirada. No dijo nada. El silencio fue su respuesta. «Piénsalo», añadí, y me alejé. Esa noche no dormí. El eco de sus ojos me perseguía. Pero no iba a retroceder. A veces amar también es dejar caer al que nunca aprendió a sostenerse solo. La vida, al fin, estaba poniéndolo frente al espejo. Y ese espejo, esta vez, era yo. 2 días después, regresó. Llevaba la misma ropa, las manos sucias, los ojos vacíos. «Acepto el trabajo», dijo sin mirarme. Le di un delantal y las llaves del almacén. «Empiezas hoy». Asintió, mudo. Lucía lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Durante las primeras semanas, apenas cruzamos palabra. Lo veía llegar temprano, organizar las cajas de telas, limpiar los estantes, cargar los pedidos. A veces lo observaba desde lejos. Ya no quedaba en él ni una sombra del hombre que me humilló. El tiempo hizo su trabajo. Cada día su espalda se curvaba un poco más, no por cansancio, sino por humildad. Comenzó a saludar con respeto, a escuchar en silencio, a aprender. Lucía decía que parecía otra persona. Yo no respondía. Sabía que el cambio real no se ve en los gestos, sino en los silencios. Y el suyo era un silencio nuevo, distinto, el de alguien que empieza a entender. Lo dejé ser. No quería castigar. Quería que comprendiera.
que cada puntada de su jornada le recordara la mía. Una tarde, cuando cerrábamos el taller, se acercó. Llevaba las manos manchadas de tinta y un cansancio honesto en los ojos. «Mamá», dijo, sin rodeos. «Ahora sé lo que sentiste». Lo miré, sin suavizar la voz. «No, hijo. Aún no lo sabes. Pero vas en camino». Sonrió con tristeza. «Gracias por no dejarme morir afuera. No te salvé yo, Iván. Te salvó el trabajo». Guardamos silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre nosotros. Solo respeto. Y eso, entendí, era más importante que el perdón. Esa noche, al cerrar la tienda, Lucía me abrazó. «Hiciste lo correcto», me dijo. «No lo hice por justicia», respondí. «Lo hice por dignidad». Caminamos juntas hasta la terraza. Desde allí, la ciudad brillaba como una promesa cumplida. Me serví un poco de vino y miré hacia las calles. Recordé aquella noche de lluvia, la maleta cayendo por las escaleras. Y pensé en cómo, sin saberlo, Iván me había empujado justo hacia el lugar donde debía estar. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno: no todos los hijos aprenden del amor. Algunos solo entienden cuando sienten el peso de lo que despreciaron. Cerré la libreta y apagué la lámpara. Afuera, el viento soplaba suave, como una mano invisible acariciando la herida ya cerrada. No sentía orgullo, sino paz. Había terminado el círculo. El abandono se había convertido en enseñanza. Y la venganza, en redención. Los primeros días de Iván en el taller fueron un espejo donde se reflejaban mis antiguas heridas. Lo observaba desde mi oficina de vidrio, moviéndose torpemente entre las cajas, intentando entender un mundo que jamás valoró. El hombre que un día me despreció por tener las manos gastadas, ahora las tenía igual. Le costaba doblar las telas, reconocer los colores, seguir el ritmo de las demás trabajadoras. Pero no se quejaba. Llegaba temprano, se iba tarde, y cada día dejaba un rastro de cansancio que olía a redención. La vida lo había traído justo al lugar donde debía aprender. Lucía lo vigilaba con la mirada dura de quien no olvida. «No confío en él», me dijo una tarde. «No hace falta», le respondí. «La confianza no se pide, se gana». Ella suspiró, pero no insistió. Yo sabía que no era fácil para nadie. El taller crecía, ya teníamos vitrinas de cristal, luces nuevas y un letrero elegante que decía «Reina sin trono». Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en la garganta. Ese nombre era más que una marca, era una herida convertida en legado. Y ver a Iván limpiando el suelo bajo ese letrero era una escena que el destino había bordado con precisión. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. Iván comenzó a entender el valor del silencio, de la disciplina y del respeto. Aprendió a doblar sin romper, a escuchar sin interrumpir. Un mediodía, lo vi ayudando a una de las costureras mayores a cargar una caja pesada. No lo hizo por obligación, sino por humanidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó los ojos. No hacía falta hablar. Esa humildad silenciosa era el principio de su redención. El trabajo tiene una forma particular de enseñar. Primero te rompe, luego te acomoda. Un día, mientras revisaba las cuentas en la oficina, escuché su voz en el pasillo. Hablaba con una clienta. «Todo lo que ve aquí lo hace mi madre», decía. Esa frase me detuvo. Mi madre. Hacía años que no la oía con ese tono de orgullo. Me asomé sin que me viera. Lo observé mientras envolvía con cuidado una prenda, como si tocara algo sagrado. No dije nada. Volví a mi asiento y sonreí. Las vueltas de la vida no se miden en dinero, sino en gestos que no se pueden comprar ni fingir. El éxito del taller seguía creciendo. Teníamos pedidos de boutiques, invitaciones a ferias, incluso una propuesta para exponer en un hotel de lujo. Cuando firmé el contrato, recordé mi primera noche bajo la lluvia. No por dolor, sino por gratitud. Cada letra estampada en ese papel era una costura invisible entre mi pasado y mi presente. Iván me acompañó a entregar los diseños. Caminaba un paso detrás de mí, en silencio. No era sumisión, era respeto. Y por primera vez, me sentí madre de nuevo, no desde la ternura,
sino desde la justicia. Una tarde, mientras revisábamos inventario, Iván se me acercó con un cuaderno en las manos. «He estado aprendiendo sobre administración», dijo. «Quiero entender cómo manejas todo esto». Lo miré, sorprendida. «¿Por qué?», pregunté. «Porque quiero ganarme un lugar aquí, no que me lo regales». Su voz era firme, sincera. Me quedé en silencio. Ese era el hijo que había esperado ver toda mi vida, el que hablaba con el corazón y no con el orgullo. «Entonces empieza por respetar el tiempo», le dije. «Y el tiempo te respetará de vuelta». Con el paso de los días, su rostro cambió. El cansancio se volvió serenidad. Ya no evitaba las miradas, ni buscaba excusas. Cuando alguien necesitaba ayuda, era el primero en ofrecerla. Lucía comenzó a hablarle con menos dureza. El resto del equipo lo aceptó con naturalidad. Yo observaba todo con una mezcla de distancia y ternura. No olvidaba el pasado, pero tampoco lo usaba como castigo. A veces, la venganza más sabia no es destruir al otro, sino dejarlo reconstruirse desde abajo, frente a los ojos de quienes presenció su caída. Una tarde, recibí una carta del ayuntamiento. Querían que impartiera una conferencia sobre mujeres emprendedoras. La noticia corrió por el taller y todas me abrazaron. Iván fue el último en acercarse. «Te lo mereces», me dijo. «No, Iván», respondí. «Lo merecemos todos los que aprendimos a empezar de nuevo». Él sonrió, y por primera vez, su sonrisa no escondía culpa. Esa noche, cuando cerramos la tienda, caminó a mi lado sin decir palabra. A veces, el silencio compartido es la conversación más sincera. En la conferencia, hablé de resiliencia, pero también de límites. Conté cómo una mujer puede perderlo todo y aún así reconstruir su vida con dignidad. Cuando terminé, Iván estaba al fondo, de pie, aplaudiendo. Su mirada era distinta, no buscaba aprobación, sino comprensión. Y en ese momento, entendí que había aprendido la lección. No necesitaba pedirme perdón. Su trabajo, su humildad, su silencio, ya lo decían todo. Esa noche, regresamos caminando bajo el cielo encendido de Valencia. Las luces se reflejaban en los escaparates como pequeñas promesas. «Gracias, mamá», dijo él. Lo miré, con serenidad. «No me agradezcas. Agradece a la vida por darte otra oportunidad». Sus ojos brillaron. El viento soplaba suave, y por primera vez, sentí que el pasado se había cerrado con un hilo de oro. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «La venganza más justa no es el castigo, es la enseñanza». Cerré la libreta, apagué la luz y sonreí. La historia se había dado la vuelta por completo. La madre echada era ahora dueña de su destino, y el hijo arrogante, aprendiz del respeto. Así, con calma y sin ruido, la vida me había devuelto el lugar que siempre fue mío. La mañana del evento llegó con un aire distinto, casi solemne. El ayuntamiento había organizado una ceremonia para reconocer a las mujeres que transformaron su vida a través del trabajo. Fui invitada como oradora principal. No sentía nervios, sino una paz que solo llega cuando uno ha cerrado todas las heridas. Me vestí con un traje sencillo de lino color arena, con bordes dorados que yo misma cosí. Al verme en el espejo, entendí que ya no quedaba rastro de la mujer que lloró bajo la lluvia. Solo quedaba una versión mía nueva, hecha de paciencia y verdad. Iván me acompañó al teatro donde se realizaría la ceremonia. Caminaba a mi lado con una discreción que me conmovía. Llevaba una camisa blanca, limpia, sin marcas ni relojes ostentosos. Había aprendido que el respeto se viste de sencillez. Mientras cruzábamos la plaza, me ofreció su brazo. Dudé un segundo, pero lo acepté. Su gesto era humilde, no teatral. La gente nos miraba, algunos reconociéndome, otros sin saber quién era. No importaba. A veces el triunfo más silencioso es caminar al lado de quien un día te quebró, pero ahora te honra. El auditorio estaba lleno. Las luces del techo brillaban sobre los rostros de mujeres de todas las edades. Al subir al escenario, vi a Lucía y Juan en la primera fila. A su lado, Iván sonreía, nervioso, con las manos entrelazadas. Comencé a hablar, no desde el dolor, sino desde el aprendizaje.
El respeto no se hereda, se enseña, dije. Y las heridas, cuando se curan con dignidad, se vuelven cicatrices hermosas. Cada frase salía de mi boca con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Solo quería agradecer a la vida por no haberme dejado rendir. Cuando terminó el acto, me entregaron una medalla y un ramo de flores. Aplausos, cámaras, felicitaciones. Pero lo más importante vino después. Al salir, Iván se acercó y me abrazó. No como hijo buscando perdón, sino como hombre que finalmente entiende. Mamá, gracias por no abandonarme cuando merecía que lo hicieras. Su voz era suave, honesta. No era abandono lo que necesitabas, respondí. Era aprender el peso del respeto. Se separó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora sé que el amor sin dignidad se vuelve dependencia, dijo. Lo miré con orgullo. Había aprendido. De regreso al taller, el ambiente era de celebración. Las trabajadoras me recibieron con aplausos y flores. Juan trajo vino, Lucía encendió velas. Iván se quedó en un rincón, observando todo con una sonrisa discreta. Había encontrado su lugar sin quitarle el de nadie. Y eso, pensé, era la victoria más grande de todas. Mientras brindábamos, miré el letrero de cristal sobre la puerta, Reina sin trono. Ya no era solo mi historia. Era la historia de todas las mujeres que habían sido invisibles y ahora brillaban con luz propia. Esa noche, después de cerrar el taller, subí a la terraza. La ciudad de Valencia se extendía frente a mí, iluminada como un collar de perlas. El viento traía olor a pan y jazmín. Me senté junto a la ventana, con una copa de vino, y pensé en mi camino. Desde la maleta golpeando las escaleras hasta esta vista de cristal, todo había sido un mismo hilo que la vida se empeñó en no romper. Cada lágrima, cada puntada, cada silencio, me había llevado aquí. No como víctima, sino como autora. Iván subió poco después. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Nos quedamos mirando el horizonte sin hablar. A veces pienso en aquella noche, dijo. Si pudiera cambiarla. Lo interrumpí con suavidad. No la cambiaría, Iván. Sin esa noche, tú no habrías aprendido, y yo no habría renacido. Me miró sorprendido. Eres más fuerte de lo que imaginé. No. Solo aprendí que quien toca fondo ya no teme a la caída. Sonrió, y ese gesto fue más valioso que cualquier disculpa. El silencio se volvió cómplice. La luna iluminaba los edificios y el reflejo del río parecía un hilo plateado uniendo pasado y presente. Mamá, dijo él después de un rato. ¿Crees que algún día podré ganarme tu orgullo del todo? Ya lo tienes, respondí. Pero no por lo que haces, sino por lo que ahora eres. Le puse la mano sobre el hombro y sentí que, finalmente, mi alma descansaba. Las palabras ya no eran necesarias. Todo estaba dicho entre las costuras invisibles de nuestra historia. Al amanecer, el sol entró por la ventana con una luz dorada, como si quisiera bordar el último detalle de mi destino. Caminé hasta el espejo y vi mi reflejo, arrugas suaves, mirada firme, sonrisa tranquila. No necesitaba más. Mi vida, al fin, tenía forma. Tomé la maleta vieja, la misma que Iván lanzó aquella noche, y la abrí. Dentro, guardé un trozo de tela y una nota. Nunca olvides quién eres, incluso cuando el mundo te lo haga dudar. La cerré y la coloqué en lo alto del armario, no como recuerdo, sino como trofeo. Esa tarde, en el taller, antes de cerrar, escribí en mi cuaderno la última frase de mi historia. Mi hijo me echó a la calle, pero la vida me abrió un palacio. Y cuando él volvió, no lo castigué, le enseñé a barrerlo con respeto. Cerré la libreta con una sonrisa y miré alrededor. El ruido de las máquinas, las risas de las trabajadoras, el perfume de las flores. Todo era mío. No porque lo poseyera, sino porque lo había merecido. Y así terminó mi historia. Sin rencor, sin lágrimas, con el corazón en calma. Porque a veces la justicia no necesita gritos ni castigos. Solo tiempo, trabajo y verdad. Y cuando la verdad llega, lo ilumina todo, incluso las sombras de donde una vez nos echaron. Y tú, tendrías la serenidad de mirar a los ojos a quien te echó de su vida, no para castigarlo,
sino para mostrarle que seguiste de pie. Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o desplazada por aquellos a quienes más amaste, no pienses que la vida terminó ahí. No fuiste tú quien falló, fueron ellos quienes no supieron ver el brillo que tenías en las manos. Tú no eres una carga, eres cimiento. No eres pasado, eres raíz que todavía florece. Quizás pasaste noches en silencio, escondiendo lágrimas para no preocupar a nadie. Tal vez diste todo, amor, cuidado, paciencia, y lo que recibiste fue indiferencia. Pero escucha esto, nada de lo que diste se perdió. El tiempo, aunque parezca cruel, siempre devuelve el valor de las almas buenas. Y un día, sin aviso, te darás cuenta de que la vida te cosió una nueva oportunidad, con hilos dorados y manos firmes. Rosa aprendió que la dignidad no se ruega, se construye. Que no hace falta mendigar amor cuando una sabe quién es. Que el respeto empieza en el espejo. Y tú, aunque el mundo te haya querido hacer sentir invisible, sigues aquí, viva, fuerte, capaz de volver a empezar. No te avergüences del dolor que cargaste. Ese peso fue tu maestra. Mira lo que superaste, mira lo que lograste mantener en pie. Cada cana, cada arruga, cada silencio, es una costura más en el vestido de tu historia. Y cuando decidas caminar otra vez, hazlo con la cabeza en alto, no porque te deban nada, sino porque ya lo diste todo. Si alguna vez te echaron de una casa, de una familia o de un lugar que creías tuyo, recuerda esto: el hogar verdadero no se pierde, se lleva dentro. Y aunque la soledad duela, también enseña. A veces hay que ser echada para encontrar la puerta correcta. Tu respeto, tu paz y tu historia son joyas que nadie puede arrebatarte. Y si un día los que te hicieron daño regresan, que te encuentren brillando, no por venganza, sino por evolución. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este, porque cada una de nosotras, en algún momento, fue Rosa María, y todavía hay mucho hilo de vida por bordar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.